Dios los bendiga en esta hora a todos los seguidores de Avanzando con Jesucristo. Un abrazo y saludos desde aquí, desde Suiza, a todos nuestros seguidores allí en Oceanía, en África, en Asia, en Europa y por supuesto en América y en todos los lugares del mundo hasta donde podemos llegar a través de estos medios. Bueno, para mí es una bendición una vez más poder compartir con ustedes. Y hoy deseo mirar dos versículos de la palabra del Señor ubicados en el Antiguo Testamento, allí en el profeta Jeremías, capítulo 23 y versículo 31 y versículo 32, que nos dice la Biblia de la siguiente manera. Dice Jehová: he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Señor, gracias. Te adoro y te bendigo en esta hora y te doy gracias por esta palabra. Te pido la guianza, la dirección, te pido la bendición y la revelación. Que esta palabra sea de mucha edificación, Dios mío, para cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor. Y gracias, Señor, por este tiempo y esta oportunidad que me concedes. Reprendo en tu nombre todo lo que quiera estorbar e impedir la bendición. Y declaro la libertad en los aires y en estos medios, en el nombre de Jesús. Amén. Compartiré con todos ustedes bajo el tema aduladores para sacar provecho. Ese es el tema que quiero compartir en esta hora con todos ustedes. Bueno, estamos viviendo un tiempo muy difícil y es un tiempo de desconfianza en parte del pueblo del Señor, de incredulidad en muchos, un tiempo de apatía en otros, de desilusión en otro grupo, y así sucesivamente. La iglesia del Señor ha sufrido y está sufriendo. Pero no solamente ahora, también cuando miramos la Biblia en estos textos que hemos leído, nos damos cuenta que también la iglesia sufrió. Podríamos decir que ese espíritu que se manifestó en el Antiguo Testamento, a través de muchos sacerdotes y muchos profetas, no todos, también se manifiestan hoy, a través de muchos pueblo cristiano, siervos y siervas de Dios, no en todos tampoco. Pero para nosotros no debe ser extraño, porque la palabra de Dios nos lo advierte. Y nos lo advierte el apóstol Pedro en una de sus cartas también. Y nos lo advierte también Judas, el apóstol Judas, allí en su carta, hablando acerca de todo lo que iríamos a ver en este tiempo, con los aduladores y con los motivadores, con los ilusionistas y con toda esta gente que de alguna forma, de alguna manera han sido engañados por el enemigo. A nosotros no se nos puede olvidar que en San Mateo 24, una de las profecías de nuestro amado Salvador fue que el enemigo engañaría, si fuere posible, aún a los escogidos. Siempre lo ha hecho en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. No olvidemos que Balaam fue un profeta usado por Dios, pero Balaam le entró este veneno. Él estaba contagiado de ese veneno de la avaricia y del amor al dinero y de hecho vendió el pueblo. Él quería maldecir al pueblo, solo que Dios no se lo permitió. Pero finalmente más adelante él lo hizo y el pueblo se desenfocó
el pueblo se pervirtió y el pueblo cayó en fornicación y en pecado y en disciplina, porque el propósito del enemigo siempre es ese. Entonces es una exhortación o un llamado de atención del Espíritu Santo y de la palabra de Dios a través de todos estos hombres que Dios ha usado. Pero hoy podemos mirar que esta situación que se vivió en el Antiguo Testamento también se está viviendo hoy. Y se está viviendo hoy sencillamente por varias razones. Porque mucho pueblo, mucho cristiano y mucho siervo de Dios se ha dejado engañar. Y el enemigo, si uno se descuida, él lo voltea. No olvidemos lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en una ocasión le escribió a la iglesia de los Corintios y le dijo: y temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean también extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces nosotros como iglesia debemos entender que el enemigo, como león rugiente, como dice el apóstol Pedro, le revela el Espíritu Santo, anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar y a quien destruir. ¿De qué forma lo hace? Él lo hace a través de la mentira, a través de el engaño, a través del mundo, a través de la carne y a través de todas las ofertas que él ofrece para que el enemigo se desvíe, como hizo con Balac. Que Balac, este rey malvado, viene a Balaam y le ofrece de todo para que él maldiga el pueblo de Israel. ¿Cuál es el propósito del enemigo? El propósito del enemigo es que la iglesia o los hombres de altar le rebajen a la palabra, pierdan el temor de Dios. Y al rebajarle a la palabra, el pueblo sea desviado. Que no se le hable mucho al pueblo del pecado y no se le hable de la maldad, de la corrupción. Entonces, cuando el hombre de Dios deja de hablar en contra del pecado, y aclaramos que la palabra de Dios es para atacar al pecado, no las personas, porque siempre Dios ha atacado es el pecado. Entonces, cuando se deja de hablar, pues el enemigo, ¿qué hace? El enemigo adormece las conciencias de las personas. Y cuando el enemigo adormece las conciencias de las personas, la gente se endurece y pierde la sensibilidad espiritual. O sea, pierden el temor a Dios. Porque el corazón se va endureciendo, se va embotando. Recuerde que el Señor le dijo a los discípulos, les dijo: mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de los afanes de esta vida. Es una de las armas que el enemigo utiliza para que la iglesia del Señor, el pueblo del Señor, los siervos del Señor, se desvíen también y se adormezcan y entren en una vida de indiferencia y de inercia espiritual, para que de esa forma no haya amonestación. Entonces el enemigo le ha colocado a muchas y a muchos que si predica en contra del pecado y la maldad, que se va el que más diezma, que se va el que más ofrenda, que se va a quedar sin gente, que se van a quedar vacíos. Entonces nos exhorta. Hoy es normal encontrar dentro del pueblo y la iglesia del Señor gente vestida de una manera deshonesta, gente participando, cantando, tocando los instrumentos de la iglesia en el altar,
de una forma y de una manera desordenada, a veces hasta en pecado y tantas cosas. Pero también hay líderes que están allá al frente, que están adormecidos y que han sido engañados por el enemigo, y que el enemigo ha hecho un trabajo fuerte en muchos lugares. Entonces la iglesia, muchos se han desembocado y se han desenfrenado, y hay una mundanalidad y un libertinaje, y a veces no se conoce ni quién es cristiano y quién no es cristiano. Y todo esto sucede porque se ha perdido el temor a Dios. Y si se pierde el temor, no hay obediencia. Y si hay mal ejemplo, entonces la gente piensa que de esa forma y de esa manera están bien. Y así se está viviendo hoy un tiempo de apostasía, de indiferencia, de tibieza y de maldad dentro del pueblo del Señor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que estaba sucediendo aquí, lo que nos dice la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos dice en el versículo 31, dice Jehová, he aquí, que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Así había. Ya, ellos endulzaban, Dios no les había dicho. Pero ellos eran ilusionistas. Yo los llamo los ilusionistas de los púlpitos. Los motivadores. ¿Para qué? Para que la gente se ilusione, se emocione. Es fácil usted encontrar hoy, alguien tiene que escuchar esta palabra, alguien, Dios le está hablando. Por supuesto que si usted está hablando, Dios le está hablando, no solamente a alguien, sino muchos. Y hoy usted y yo encontramos también mucha gente viviendo en una vida inmoral, de pecado, de maldad, de rebeldía. Y hoy encontramos que muchos, en vez de ir y darles una palabra para que haya sanidad, para que haya restauración, para reparar esos portillos, para que las personas se levanten y aprendan a amar a Dios de verdad, hay una palabra, hay a veces profecía, y no estoy diciendo que Dios no habla, por supuesto que Dios habla, y la profecía es bíblica, y si es de Dios, amén, y si lo que ese hombre, esa mujer dice es de Dios, amén, gloria a Dios, está muy bien. Pero es que en ocasiones ni siquiera eso viene de Dios. Solamente para ser agradables en medio de ese pueblo, en medio de esa congregación. Muchas veces la inclinación es levantar la imagen. Otra vez es autosuficiencia, o sea, orgullo, soberbia, engreimiento. En otras ocasiones es avaricia, para que las inviten, para que los inviten. Y entonces tenemos eso hoy en día, que se coloca una iglesia, una congregación en X y Y lugar, y entonces la gente, porque allí va a haber profecía en abundancia, y Dios siempre les va a hablar, que les va a ir muy bien, que les va a ir bien y no sé qué, y la gente muchas veces en rebeldía, en desobediencia, en pecado, que no se arregla, que no se convierten. Pero también existe este espíritu que estaba en estos profetas y que estaba en estos hombres del Antiguo Testamento, ha resucitado también hoy. Entonces dice el Señor allí, dice Jehová, aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Hoy en día encontramos mucha gente a veces que todo lo que piensan, creen que Dios se lo dice, y en ocasiones sí. Pero no siempre Dios va a decirlo, va a decir todo. Usted encuentra hoy mucha gente que Dios me dijo, que Dios me dijo, que Dios me dijo. Pues hay que mirar. Hay que mirar el ejemplo, hay que mirar el testimonio, hay que ver lo que pasa, a ver si sí fue Dios que le dijo o es que se imaginó. Porque Natán una vez le dijo algo al profeta David que Dios no lo había dicho.
Él le dijo que quería edificar casa para Dios. Él dijo, haga todo lo que está en su corazón, porque Jehová lo confirma. Y por la noche vino Dios y le dijo, ve y dile a Natán, ve y dile a David, tú no me edificarás casa. Porque uno tiene que tener mucho cuidado en eso. Y no estoy diciendo que Dios no hable. No, claro. La profecía es bíblica, aunque tenemos la palabra profética más segura. Pero que hoy estamos mirando tantas cosas. Pero es fácil usted conocer un hombre de Dios o una mujer de Dios. ¿Por qué es fácil? Porque tiene primero que todo el fruto del Espíritu Santo. Segundo, tiene el carácter de Cristo. Y tercero, es una persona que siempre te va a decir la verdad. Y te la va a decir como lo enseña la palabra de Dios. Sin maltratar a nadie, sin humillar a nadie, sin despreciar a nadie. Pero siempre te va a decir la verdad. No te va a atacar a ti, va a atacar el pecado. Porque es lo que nos enseña la palabra del Señor. Pero lo que estamos mirando aquí en la palabra de Dios era lo que estaba sucediendo y lo que hoy también vemos por montones. Luego dice el versículo 32, he aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Esos son adulaciones, con sus lisonjas. Y yo no les envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Entonces el Señor dice, ellos no han hecho ningún provecho, no han sido de edificación, los hicieron tropezar. Es extraño, iglesia del Señor. Yo sé que usted que me está viendo y me está escuchando, usted conoce la Biblia. Pero cuando usted ve a alguien y siempre a toda hora bien, y Dios te va a bendecir, y Dios te va a levantar, y Dios te va a usar, y otros repartiendo ministerios. Usted es un evangelista, usted es un profeta, usted será para las naciones. Ya han ilusionado una cantidad de gente. Yo recuerdo que estuve en un país y estuve pastoreando por unos 3 años. Y recuerdo que me llegaron otros de una nación y me llegaban uno y decía, yo soy evangelista, no, yo soy pastor, y qué bueno, se me llenó la iglesia de pastores y evangelistas aquí. Y yo esperando el culto y aparecían por ahí cada mes y medio y cada 2 meses. Sin embargo, que tenían ministerio que Dios les había dado. Un día los llamé a algunos de ellos y les dije, oiga, venga ustedes, ¿por qué no vienen al culto siendo que son ministros? No, que nosotros no tenemos tiempo para eso. Y luego usted no es pastor, no es evangelista. No, lo que pasa es que allá llegó había llegado un adulador. A esas iglesias han llegado aduladores. Y entonces yo le dije, no, que usted es un evangelista, y que yo lo declaro que usted será para las naciones, y que yo lo declaro que usted será bendecido, y que yo le declaro que usted será próspero, y con todas esas cosas, sin Dios decírselo. Y gente que ni se había arrepentido, ni se congregaban siquiera. Y la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Ustedes hacen tropezar a la gente. Y la gente toma eso como que Dios me dijo. No, cuando realmente es Dios, las cosas se cumplen y Dios trabaja, y realmente Dios trabaja con aquella gente, con aquellas mujeres, con aquellos hombres que se han arrepentido, que se han convertido, que son obedientes, que trabajan, que son fieles. Claro está, Dios llama a mucha gente, pero Dios comienza a prepararlos. Pero ellos ilusionaban a toda esta cantidad de gente, y el Señor dice, ellos ningún bien han hecho, no han sido de ningún provecho para el pueblo, para la iglesia. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, iglesia del Señor. No, aún Dios te ha entregado un don, un ministerio, una capacidad. Usted sabe que es el Espíritu de Dios que guía a la iglesia, y Él nos dice la palabra, no todo lo que pensemos, ni lo que nos imaginemos, ni lo que nos parece, y otras veces sin Dios decirlo, se le va a soltar a la iglesia y se le va a decir, y muchas veces ese ni es el mensaje para la iglesia, para la congregación, en ese momento ni Dios lo ha dicho, y por eso es que hoy en día encontramos tanta gente que cometen disparates, una cantidad de gente que tropieza, otros se rebelan, otros se descarrían, otros se van, otros se dañan, le echan la culpa a Dios, le echan la culpa a los ministros, a la iglesia, pero realmente es que hay allí hombres y mujeres tercos, y hombres y mujeres necios, y hombres y mujeres realmente deformados que no han entendido, y lo que hacen es hacer tropezar una cantidad de personas y dañarla. Ahora, ¿y quién es blasfemado? El nombre del Señor.
finalmente esa gente tropieza. ¿Por qué? Porque se tiene una cantidad de hombres inmaduros y de personas deformadas, que no han sido bien formadas, mal formadas, que no se han arrepentido, que no han nacido de nuevo. Muchos que lo que les interesa es la economía y entonces van en adulación y una cantidad de cosas. La iglesia, estos mensajes no suenan buenos ni son muy bonitos, pero es una gran verdad. La iglesia tiene que despertar y abrir los oídos y también abrir los ojos y ver lo que oye, ver lo que ve. También mirar dónde se congrega, quién es el que le está alimentando, quién es. Realmente uno tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, porque la Biblia lo enseña. Entonces somos llamados en este tiempo para discernir lo malo de lo bueno, para orar a Dios, para pedirle a Dios: Señor, ayúdame, Dios mío, dame entendimiento, dame conocimiento, ayúdame para conocer qué clase de espíritu es el que se mueve en la vida de ese hombre, en la vida de esa mujer, que se mueve en esa iglesia y que se mueve en esa congregación. Si está el Espíritu Santo de Dios, si nos está guiando a toda verdad, o qué está pasando, qué está sucediendo. Hoy debemos de pedirle al Señor que nos ayude. Recuerde que siempre se consuela, se exhorta, se edifica, pero usted sobre todo se va a testimonio y sobre todo siempre se espera que Dios tiene algo para cada uno, pero que Dios nos dé la sabiduría y que Dios nos dé la gracia y que Dios nos dirija en su propósito y en su voluntad. Señor, te damos gracias por el consejo de tu palabra. Permite que sea una bendición para cada vida y para cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén.